Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Halil İbrahim Ceyhan y Sıla Türkoğlu son captados juntos en una prueba de vestuario nupcial, la imagen que confirmó todos los rumores. Todo comenzó con una filtración. Una foto borrosa, tomada desde lejos, mostraba a Halil İbrahim Ceyhan entrando por una puerta lateral de un exclusivo atelier de bodas en Estambul. Minutos después, otra imagen salía a la luz, Sıla Türkoğlu, vestida de blanco, ajustándose un velo frente a un espejo. Las redes sociales explotaron. Están ensayando su segunda boda, gritaban los comentarios. Lo que pareció una coincidencia fue confirmado poco después por una fuente cercana al taller. La cita fue privada, sin cámaras, sin prensa. Estaban eligiendo el vestuario para una ceremonia muy íntima. Sıla, al ser consultada por un periodista en el aeropuerto, sonrió con nerviosismo y dijo, a veces el corazón vuelve a lugares donde fue feliz, y esta vez, con más certeza que nunca. Esa frase sola bastó para encender nuevamente la ilusión de los fans. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. Un testigo que trabajaba en el atelier reveló que ambos pasaron más de 2 horas eligiendo detalles, encajes, flores, tonos marfil y perla. Halil no se despegó de ella ni un segundo. La miraba como si fuera la primera vez que la veía con ese vestido, dijo el empleado. Además, trascendió que el lugar había sido cerrado especialmente para ellos. Fue una sesión privada, con música de fondo, risas, miradas y mucha emoción. Cuando Halil fue abordado por la prensa al salir del lugar, solo dijo, cada historia de amor tiene su propio ritmo, y nosotros hemos decidido bailar otra vez. Esa frase fue suficiente para que el hashtag #Halil Sıla boda volviera a ser tendencia mundial en menos de una hora. Recordemos que su primera boda fue un evento discreto, marcado por la incertidumbre de su relación. Pero ahora todo parece distinto. Esta vez no hay silencios ni distancias, sino miradas compartidas y decisiones tomadas desde la madurez emocional. Según allegados, esta nueva unión busca sellar una reconciliación que ha sido construida con tiempo, paciencia y, sobre todo, con amor real. Incluso, se filtró que ambos asistieron hace unas semanas a una sesión espiritual con una terapeuta de parejas muy reconocida en Turquía. Ambos están apostando por una versión más sana de ellos mismos. Esta boda es simbólica, representa un renacer, afirmó la terapeuta bajo anonimato. Sıla, en una reciente entrevista para una revista de moda, dejó caer otra frase que ahora toma un nuevo significado: no hay mayor elegancia que mirar a los ojos de alguien que te conoció en tu caos y decidió quedarse. Esa declaración no solo conmovió a los lectores, sino que también se convirtió en el pie de entrada para una serie de especulaciones. Muchos comenzaron a preguntarse si esa segunda boda sería un evento público o algo íntimo, reservado solo para sus seres más cercanos. Lo que sí es seguro, es que tanto Halil como Sıla han dejado claro que esta etapa de su relación es completamente distinta a la anterior. En redes sociales, los fans se han volcado a crear contenido celebrando la noticia. Cientos de cuentas dedicadas a la pareja compartieron ediciones de las supuestas imágenes del atelier, mensajes de apoyo, e incluso cartas abiertas agradeciendo a los actores por volver a creer en el amor. Un seguidor escribió, nos enseñaron que cuando hay amor verdadero, no importa cuántas veces se caiga, siempre se puede volver a empezar. En medio de esta oleada de cariño, Sıla fue vista saliendo de una floristería con un ramo de lirios blancos, lo que desató aún más rumores. Una periodista intentó preguntarle sobre los preparativos, pero Sıla solo respondió con una sonrisa y un escueto: lo importante no es la ceremonia, sino el compromiso con el alma. Esa frase, cargada de intención, fue interpretada por muchos como una confirmación velada de que los preparativos están avanzando. Por otro lado, Halil fue captado en una joyería muy reconocida del centro de Estambul. Aunque intentó mantener el perfil bajo, fue inevitable que los paparazzis notaran el detalle de su visita. Se especula que estaba eligiendo las alianzas, lo que reafirma que el evento no solo es real, sino inminente.
Un joyero del lugar confesó que Ali pidió algo único, algo que tuviera un significado personal. Quería que el diseño incluyera un símbolo que solo ellos comprendieran. Mientras tanto, un amigo cercano a la pareja aseguró que esta nueva unión no solo es una reafirmación de su amor, sino también un mensaje de transformación personal. Ambos han trabajado mucho en sí mismos. Aprendieron a comunicarse mejor, a sanar heridas pasadas y a priorizar lo importante. Esta ceremonia es su forma de decirle al mundo que el amor, cuando es verdadero, merece otra oportunidad. El lugar elegido para la celebración también ha sido objeto de especulación. Se habla de una finca alejada de la ciudad, rodeada de naturaleza y con una decoración muy íntima. No será un evento lleno de cámaras ni lujos innecesarios. Será algo sencillo, pero profundamente simbólico, indicó otra fuente. Además, se ha filtrado que durante la ceremonia habrá un ritual de intercambio de votos escrito por ellos mismos. Se rumorea que Sila ha estado escribiendo el suyo desde hace semanas y que incluso ha buscado inspiración en poemas antiguos que solía leer cuando comenzaron su historia de amor. Ali, por su parte, habría preparado una sorpresa musical, retomando su faceta artística para componer algo especial para ella. Esta vez no hay dudas, habría dicho Ali a uno de sus colaboradores más cercanos. Sila no es solo el amor de mi vida, es mi compañera, mi espejo y mi hogar. Y según quienes los rodean, Sila habría respondido en tono emocional, él ya no es solo un capítulo de mi vida, es el libro completo que quiero escribir. Los medios de espectáculos, que alguna vez cubrieron su distanciamiento con titulares llenos de incertidumbre, hoy cambian de tono. Ahora hablan de un regreso maduro, basado en la introspección, en la sanación, y en un amor que ha sabido resistir las pruebas del tiempo y de la fama. Los seguidores, por su parte, ya han comenzado a organizar campañas para celebrar la noticia. Se han propuesto tendencias de hashtags para el día en que se confirme la fecha exacta del enlace, e incluso hay quienes sueñan con una transmisión en vivo del evento. Aunque esa posibilidad parece lejana, el impacto que han generado en sus fans es innegable. Finalmente, un mensaje publicado en la cuenta de un estilista que trabajó con Sila esa semana parece cerrar el círculo de esta historia, cuando una mujer se prueba un vestido y sonríe con el alma. Sabes que no se trata solo de moda, se trata de amor. Y ese amor brillaba en sus ojos. Lo que parecía una simple filtración se ha transformado en una ola de esperanza, tanto para los seguidores como para ellos mismos. Porque esta no es solo la historia de una boda, es la historia de un reencuentro con lo esencial, con la verdad, y con un amor que nunca se fue del todo. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué opinan sobre esta posible boda, y claro, suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta historia que nos tiene a todos con el corazón en la mano.